Muy buenas tardes, mi nombre es Uriel Vides, soy investigador del Museo del Palacio de Bellas Artes y les doy la más cordial bienvenida a esta actividad virtual que presentamos en el marco de la Noche de Museos. La conferencia de esta noche se intitula Modigliani y algunos compañeros de viaje mexicanos, aspectos de una curaduría a cargo de Jaime Moreno Villarreal. Abordará los distintos vínculos e influencias entre Amadeo Modigliani y algunos de los más destacados artistas mexicanos que vivieron en Francia durante las primeras décadas del siglo XX. Entre estos personajes destacan las figuras de Diego Rivera, Ángel Zárraga, Carlos Mérida, Benjamín Coria, entre otros. Si desean consultar más información al respecto de la exposición, no olviden visitar el micrositio donde hemos preparado información relevante sobre algunas obras, líneas del tiempo y distintos materiales audiovisuales, que les ayudarán a consolidar más los conocimientos al respecto. Después de la conferencia de Jaime, abriremos una pequeña ronda de preguntas y comentarios que puedan hacernos llegar a través de esta plataforma en la sección de comentarios y al final haremos lectura de algunos de ellos. Jaime Moreno Villarreal es un escritor mexicano bastante reconocido. Él ha sido profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y también en la Universidad Autónoma Metropolitana. Durante los últimos 20 años, se ha dedicado a la escritura en temas de arte y ha publicado distintos libros sobre diversos artistas del siglo XX, entre ellos Lilia Carrillo, José Luis Cuevas, Francisco Toledo, y también ha escrito extensos ensayos sobre Diego Rivera, Frida Kahlo, Rufino Tamayo, Juan Soriano, Manuel Felgueres, Vicente Rojo, entre otros artistas de esta generación. También ha colaborado en más de 100 catálogos de exposiciones y libros de arte en México y en el extranjero, y también es un colaborador cercano del Museo del Palacio de Bellas Artes. Como he apuntalado en estos comentarios, Jaime Moreno Villarreal curó la parte dedicada a los artistas mexicanos y también escribió para el cuadernillo de la exposición un nutrido ensayo donde profundiza en el tema que desarrollará a continuación. Solo como recordatorio, este cuadernillo cuenta con textos de Marc Restellini, quien es el curador de la exposición, también de Sandra Cetina y Silvia Navarrete, entre otros autores, que ofrecen distintas perspectivas sobre Modigliani y sus contemporáneos. Aprovecho rápidamente para anunciar que las próximas semanas saldrá a la venta el catálogo de la exposición, el cual podrán adquirir directamente en la tienda del museo, al igual que el cuadernillo. Hay que estar atentos a nuestras redes sociales, ahí vamos a publicar desde el momento que ya esté disponible este catálogo en las tiendas. Bueno, sin más preámbulos, cedo la palabra a Jaime Moreno Villarreal. Buenas tardes, bienvenidos. Quisiera comenzar con un agradecimiento al Museo del Palacio de Bellas Artes por haberme invitado a ocuparme de la sección mexicana de esta fantástica exposición. Modigliani y sus contemporáneos mexicanos sería el tema. Sí, pero ¿cuáles contemporáneos? Porque cuando Modigliani vivió en París en las primeras 2 décadas del siglo XX, hubo cantidad de mexicanos, artistas, que cruzaron por ahí o tuvieron estancias, como Alfredo Ramos Martínez, el doctor Atl, Roberto Montenegro, Jorge Enciso, etcétera, etcétera. No nos podemos ocupar de todos, sino que hay que ocuparnos de los que tuvieron un trato directo con Modigliani. No en todos los casos se puede hablar de una gran amistad, pero sí de relaciones fuertes, de un trato fuerte, e incluso de cierta transmisión plástica entre Modigliani y estos artistas mexicanos. En primer lugar, desde luego, están los nombres de Diego Rivera y de Ángel Zárraga. Comencemos con Diego. El amigo Diego.
Y subrayo el sustantivo, amigo, porque Modigliani vivió y trabajó en el departamento de Diego Rivera durante algunos meses. Este retrato que hizo Modigliani de Diego Rivera fue hecho en aquellas sesiones en el estudio de Diego, de la cual se produjeron, no se sabe exactamente cuántos, algunos dicen que hasta 23, otros dicen que 28 retratos. No todos son como este, un retrato al óleo. Había muchos, algunos están perdidos, que se hicieron a tinta sobre papel. Este retrato fue hecho en cartón, al óleo sobre cartón, y está fechado en 1914. Es probablemente un estudio previo a un retrato mucho más terminado, pero ya vemos aquí que Modigliani, a diferencia del lugar común que sustenta que sus rostros son alargados y de grandes cuellos, las caras, aquí está el rubicundo Diego Rivera, con un aspecto que según Ramón Gómez de la Serna, el escritor español que vivió en París en este momento precisamente, el aspecto era de un Buda. ¿Por qué estaría este retrato inconcluso? Una de las razones es que Modigliani, al pintar los rostros, siempre les ponía una base blanca sobre la cual ya encarnaba, y aquí no hay encarnado todavía. Este fantástico retrato de Diego fue adquirido directamente de la colección Jonas Netter. La colección Netter es la base de la exposición que ustedes pueden visitar en Bellas Artes. Este cuadro fue adquirido en 1953 por el museo de Sao Paulo, y el director le pidió a Diego Rivera que lo autentificara. En la carta donde responde Diego Rivera, dice: del mes de noviembre de 1915 al mes de mayo de 1916, mi amigo Amadeo Modigliani, debería decir Amedeo Modigliani, hizo casi exclusivamente retratos míos en dibujo y al óleo. Primera contradicción, hemos visto que el retrato es de 1914 y Diego dice que se hizo entre 1915 y 1916. Esta segunda carta es ya la autentificación de Diego Rivera, donde dice que efectivamente el cuadro que compró el Museo de Sao Paulo es un original de Modigliani. Este es el cuadro que sería la segunda versión del cuadro de Sao Paulo, y también está fechado en 1914. En el trato con documentos para una curaduría, ocurre a menudo que no hay concordancia entre las fechas. En este caso podemos decir que probablemente se equivocó Diego Rivera al fechar entre 1915 y 1916, porque parece ser que la estancia de Amedeo Modigliani en su estudio fue precisamente al principio de la Primera Guerra Mundial. Bien, de este segundo cuadro, que se encuentra en un museo en Alemania, en Düsseldorf, hay también un documento que apareció recientemente, que es una carta de un marchante y coleccionista mexicano que adquirió junto con un socio norteamericano el cuadro que está en Düsseldorf. Este cuadro estuvo en México, lo compró Ildefonso Aguilar, el marchante y coleccionista, y lo quiso ofrecer al gobierno de México. Le escribió a Ricardo Martínez una carta de la cual he extraído esta foto para mostrar algunos párrafos,
donde le pide Aguilar a Ricardo Martínez que por favor interceda ante el presidente José López Portillo para que adquiera este cuadro para un museo mexicano, que sería algún museo de bellas artes. La solución era llevarlo al Museo de Arte Moderno, pero el Museo de Arte Moderno no tenía una colección. Finalmente no se pudo llevar a cabo esta compra y ya en la carta, Ildefonso Aguilar dice que hay un museo alemán interesado en este retrato hecho por Modigliani. Finalmente, ese museo es el Museo de Düsseldorf y el cuadro se fue para allá, pero pudo haber estado en México. Bien, además de este tipo de documentos, como son las cartas, hay documentos gráficos que nos muestran la amistad de Diego Rivera con Modigliani. Este es un dibujo hecho por Marevna Boroviev, que fue uno de los amores de Diego Rivera en París, donde se ve a Diego en primer plano, al fondo a Modigliani, y recostado sobre un sofá está Ilya Ehrenburg, el periodista y novelista ruso. Con Marevna Boroviev hay un problema de autenticidad, porque muchos de los dibujos que realizó ella los fechó y los firmó tardíamente, los firmó después. Vean ustedes la firma de Marevna debajo del asiento de Diego. Dice Marevna 1916, pero esta firma y fecha fue añadida algún tiempo después y por lo tanto en algunos de sus dibujos que son decenas se ha puesto en duda la fecha, incluso que los haya hecho en ese momento, sino que son dibujos posteriores. Bien, pero a mí lo que me garantiza que este es un dibujo hecho en 1916 es el cuadro que se ve en el muro de fondo, que es un cuadro de Diego Rivera efectivamente realizado en ese año. Por fortuna ese cuadro está en México y pertenece al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Es el retrato de Berthe Kreutzer de 1916. Esto me ayuda a afirmar que efectivamente Marevna hizo en ese momento esta representación donde aparecen los tres amigos. Bien, de la relación de Diego con Modigliani se podría discutir que en esta obra cubista hay un cuello muy largo al estilo de Modigliani. Bien, sin embargo, no hay que irse con la idea de que Diego imitó por principio esos cuellos largos, porque Diego ya pintaba cuellos largos desde antes de llegar a París y los empezó a usar cuando vivía en España por derivación de la pintura del Greco. Muchos de los cuadros que pintó en España en la década del 10 llevan esos cuellos largos. Sin embargo, este cuello tan abstracto sí nos permite hermanarlo con Modigliani también por la cabeza, porque la cabeza probablemente está inspirada en las máscaras Luba del Congo, que inspiraron mucho a Modigliani, y que son máscaras femeninas de cuerpo redondeado. Que Diego y Modigliani compartían el gusto por las máscaras africanas, esto lo testimonia Marevna también en sus dos libros de memorias. Marevna fue retratada por Diego Rivera y recuerda que al hacer sus retratos, Diego recurrió a una abstracción de las máscaras africanas. Este es uno de los retratos de Marevna, donde Diego usa un trapecio invertido, como el de ciertas máscaras que veremos más adelante en el curso de esta conferencia.
Bien, esto nos lleva al tema de las tipologías, que es un aspecto que los pintores mexicanos compartieron con la pintura de Modigliani. Para empezar, los rostros alargados típicos de Modigliani, que nosotros vemos en sus retratos pictóricos, vienen de la escultura. Él fue escultor antes que pintor y trasladó esta tipología de los rostros de la escultura a la pintura. Esta es una de las últimas esculturas que realizó Amedeo Modigliani antes de virar a ser pintor. ¿Por qué dejó la escultura Modigliani? La explicación es muy simple. Él desde muy joven sufrió tuberculosis. Trabajar la piedra le hacía tener muchísimo contacto con el polvo y eso le afectaba a los pulmones. Y por eso decidió abandonar la escultura y dedicarse a la pintura. Este retrato de la mujer de ojos azules es un retrato típico de Modigliani, donde el rostro alargado, el cuello alargado, el escote y el cabello un tanto despeinado, ¿sí? Estos ojos en almendra, un poquito alargados también, que tienen iris pero no pupila, en algunos casos ni siquiera tienen iris, sino que solo tienen plastas de color, es típicamente modiglianesco. Bien, esta suerte de tipología o de horma aparece en un cuadro del mexicano Ángel Zárraga, que está en la exposición del Museo del Palacio de Bellas Artes. Este cuadro que se llama La Poetisa de 1917. Vean ustedes la figura de fondo, la figura silueteada, es típicamente Modigliani. El cabello con un mechón desprendido, el cuello largo, el escote amplio. ¿Tiene algo que ver este cuadro con la vida de Modigliani? Probablemente sí. ¿Quién es la poetisa? Vemos que sobre la mesa hay instrumentos de escritura, hay una pluma, hay un tintero, hay papel, hay libros. Y si ustedes ven el libro que está a la izquierda, en el fondo aparece un cuerpo sólido, curvado. Debe tratarse, muy probablemente, de una paleta de pintor. Zárraga era un pintor que en este tiempo le gustaba mucho hacer pinturas enigmáticas, es decir, pinturas que se prestaban mucho a la interpretación. Y esto lo vamos a ver a lo largo de la conferencia. Esa paleta puede ser una referencia, una segunda referencia a su amigo italiano. Y eso nos llevaría quizás a identificar a la poetisa, porque en esos años Modigliani tuvo un amor loco, un amor pasional con la poeta inglesa Beatrice Hastings, probablemente en referencia a ese amor es que Ángel Zárraga hizo La Poetisa. Este es un retrato de Modigliani y el sujeto del retrato es precisamente su amor loco, Beatrice Hastings, de 1916, un año antes del cuadro que hemos visto de Zárraga. Bien, otro aspecto de las tipologías. Este cuadro, que es ya del 18, muestra a Jeanne Buterne, que fue la mujer de Modigliani, con quien tuvo una hija de nombre Jeanne Modigliani. La muestra con algunos meses de embarazo, como es evidente. Bien, Modigliani era un pintor muy culto, había visto mucha pintura y seguía viendo en Francia, en sus visitas al Louvre sobre todo. Pero tenía una educación formal en la tradición italiana
y también un interés por el arte antiguo, el arte micénico, el arte etrusco, el arte egipcio y luego por el arte africano. En un parpadeo podemos reconocer que aquí hay al trasluz la presencia de una pieza conocidísima del arte egipcio. Vean ustedes el cuello de esta preciosa estatua de Nefertiti, que data de 1345 a.C. y que está tallada en piedra. Recordemos que Modigliani tallaba en piedra. Véase el cuello de Nefertiti y el cuello de la mujer de Modigliani. Quien se dio cuenta de esto muy pronto, de esta relación con Nefertiti, fue muy probablemente que se dio cuenta Carlos Mérida. Carlos Mérida, otro de nuestros pintores, nacido en Guatemala, pero también mexicano, conoció a Modigliani, fue su alumno. Para muchos va a ser sorprendente que Modigliani haya dado clases, pero uno de sus alumnos fue Carlos Mérida, quien lo estimó muchísimo. Carlos Mérida se dio cuenta de esta transmisión plástica que había entre Tutmosis, sabemos el nombre de este escultor egipcio, y Amedeo Modigliani. E hizo, en 1919, un año después del retrato de Modigliani, hizo este espléndido cuadro. Es notable que él era consciente de esa transmisión plástica porque llamó a su cuadro la princesita de Istankiki, haciendo referencia a la reina Nefertiti, desde luego, y tomando de la tiara que cubre la cabeza de Nefertiti elementos decorativos para hacer la diadema de su princesita guatemalteca. Mérida realmente admiró durante toda su vida a Modigliani y le estuvo siempre agradecido. Al cumplir los 80 años, Carlos Mérida, en 1971, en una de las entrevistas que se hizo en la prensa con ese motivo, dijo: Modigliani era un italiano exuberante, era mediterráneo puro, bello hombre, dadivoso, generoso, daba todo lo que tenía, resplandeciente, atractivo, tanto con sus amigos como con las mujeres. Sus recuerdos, naturalmente, perduran. Entramos ahora a uno de los terrenos más fascinantes de la relación entre México y Modigliani, que es el cuadro de título ex voto Martirio de San Sebastián, pintado por Ángel Zárraga en 1911 y presentado ese año en el Salón de Otoño de París. Este cuadro se encuentra en el Munal, se puede visitar, en este momento está también en el Palacio de Bellas Artes, forma parte de la exposición. Bien, se ha dicho mucho que Modigliani es el San Sebastián de Ángel Zárraga. Esto lo planteó en 1997 la estudiosa francesa Paulette Patou de la Universidad de Toulouse. Esto lo planteó en un ensayo que fue publicado en México y que fue muy bienvenido por Raquel Tibol en la revista Proceso. Le pareció bien fundamentado. Desgraciadamente, Paulette Patou no da ni una argumentación ni una fuente que nos permite establecer que en efecto se trata de Modigliani. En palabras que cito textuales de Patou, Modigliani prestó su romántica belleza a la figura del santo. Bien, cuando Marc Restellini, el curador francés de la muestra de Bellas Artes, vio este cuadro, me dijo:
sí es Modigliani, pero hay reservas. La primera reserva es que Modigliani no posaba para retratos. Le chocaba la idea de posar para un retrato. ¿Qué pudo pasar? Me dice, Zárraga pudo haber hecho ya sea un apunte de memoria de su rostro o un apunte rápido en alguna reunión, y sobre eso habría plasmado la cabeza de Modigliani utilizando el cuerpo de otro hombre que le sirvió como modelo. Eso me parece muy verosímil. Ahora, San Sebastián nos plantea una interpretación compleja porque sabemos que es un símbolo de la homosexualidad masculina y al mismo tiempo se convierte en un símbolo crístico, ya que a diferencia de otras representaciones, no está atravesado por muchas flechas, sino por un solo venablo encima de la tetilla izquierda que recuerda al Cristo en la cruz. Este cuadro realmente merecería una conferencia aparte. Hay mucho que comentar sobre él, algo más amplio es lo que yo escribí para el catálogo, no puedo detenerme más, pero sí nada más subrayar que la postura de este mártir es totalmente manierista, y la cercanía de esta mujer arrodillada como una beata a su lado causó gran escándalo en el Salón de 1911, en el Salón de Otoño, porque estaba su mirada o su cabeza muy cerca de la cadera y del sexo del santo. Bien. Para tratar de verificar si se trata realmente de Modigliani, encontramos en esta novela, que fue escrita en 1923-24 por el crítico de arte Georges Michel, una imagen muy importante. Esta novela, que habla sobre la vida de los artistas en Montparnasse, tiene como personaje principal a un alter ego de Modigliani. En lugar de Modi, como le decían sus amigos, se convierte en Modrullo, que es el protagonista de la novela. Aquí vemos en la portada, evidentemente sentado en la Rotonde, ese café famoso, a Fujita. Y para esta edición, que fue la de 1929, el autor le pidió a los artistas de Montparnasse, llamados los Montparnasse, que ilustraran la novela. Y esta es la ilustración que hizo Ángel Zárraga. Ángel Zárraga aparece en un capítulo con su nombre en castellano, aparece en un capítulo conversando con Modigliani una noche antes de la muerte del pintor italiano. Este dibujo en homenaje al amigo muerto cambia la figura de la beata por la representación de la Marianne francesa con su gorro frigio. De algún modo, la República Francesa le rinde una oración al artista sacrificado. La firma de Zárraga está al pie. Al fondo se ve un cerro, un monte, con la leyenda Parnaso, y se asoma un individuo, y ese individuo es Ángel Zárraga. Aquí una foto contemporánea de los años 20 de Ángel Zárraga con su mamá. Puede ser incluso esa foto la que usó para autorretratarse, mirando al espectador o al lector en el fondo. Este autorretrato hermana aún más a Ángel Zárraga con Modigliani y de algún modo nos lleva a convencernos de que efectivamente
su San Sebastián es Modigliani. Ahora bien, Ángel Zárraga hizo una segunda versión de este cuadro antes de hacer el dibujo para la novela. Esa segunda versión la hizo para conservarla él, pensando que alguien iba a comprar o que ya había comprado la gran tela del San Sebastián. Es notable que en esta segunda versión, que es de formato mediano, la figura de Modigliani aparece muy feminizada. Vean ustedes la cadera. Entonces aparece más del lado femenino. Son siempre enigmas que nos está planteando nuestro querido Ángel Zárraga. La novela de Montparnasse tuvo algunas ediciones más, pero ahora está olvidada y hasta donde yo sé nunca fue traducida al español. Esta es la edición de 1957 donde aparece otra vez el dibujo de Ángel Zárraga, pero aparece un tanto alterado. Tuvo sus avatares la novela porque el propio Georges Michel hizo una obra de teatro y contribuyó en el guión de una película sobre Modigliani. Esta es la cinta que se llama Montparnasse 19, de Jacques Becker, y que en español se llama Los amantes de Montparnasse. Aquí Modigliani representado por el actor Gerard Philippe y Jeanne Hébuterne, su mujer, por Anouk Aimée. El cuadro que ustedes ven está en la exposición y es una de las obras maestras de Modigliani. Se llama La niña en azul. Y a los visitantes este cuadro, la niña los recibe al entrar a la sección de Modigliani. Esta es la versión retocada del dibujo de Zárraga que aparece en la edición de 1957. Y esto lo quiero mencionar porque así como puede haber errores en la datación, en las cartas, errores en la firma y la fecha que pone un artista en sus obras, también puede haber retoques no hechos por el artista. No creo que Ángel Zárraga retocara su dibujo, sino que probablemente el editor de esa edición, para hacerlo más claro, repintó las líneas de Zárraga. Desgraciadamente no se sabe dónde está el original. No se sabe tampoco si ese original fue intervenido en el retoque o el retoque fue hecho sobre una impresión fotográfica. En fin, todas esas cosas son materia de la investigación. Bien, la cuarta parte de esta conferencia se llama el arco superior y hace referencia específicamente a ese brazo de el mártir San Sebastián, que es muy usado, fue muy usado por los artistas de la Escuela de París en sus desnudos, tanto masculino como femenino. ¿Por qué el brazo en arco? Ese brazo en arco es profundamente erótico y nos habla de una voluntad de exaltar el torso masculino y el pecho femenino. Vean ustedes cómo Modigliani lo usó en sus cariátides. Hay dos ejemplos de cariátides en la exposición del Palacio de Bellas Artes. Al alzar los brazos, se alzan los senos. Y este gesto nos habla de una exaltación del cuerpo femenino. Pero no solo es la exaltación del cuerpo, sino una vida erótica, una
unos usos eróticos muy de la época, porque, como saben ustedes, en Montparnasse se reunieron artistas de muchas partes del mundo, jóvenes, que querían seguir una carrera en la ciudad más cosmopolita del momento, que era París. Y París los recibe con ideas muy avanzadas. París había sido la primera ciudad comunista en 1871, cuando cayó el imperio y se fundó la Comuna de París. Los franceses habían destacado en el siglo XIX por sus ideas socialistas y utópicas. Muchos de los socialistas utópicos fueron franceses. Muchos de los anarquistas vivieron en Francia. Las lecturas de Modigliani y de Diego Rivera pasaban por estas ideas utopistas, pero además esas utopías se vivían en las comunas de artistas, como la famosa Colmena de la Rouche, donde vivió Modigliani. Había muchas comunas de artistas, y en esas comunas se compartía el techo y el lecho. Entonces hay una suerte de giro profundamente erótico en la época y en la representación del cuerpo, tanto masculino, como lo vemos en Zárraga, como el cuerpo femenino, como lo vemos aquí en Modigliani y en otras de las obras que están en la exposición. Esta no está, pero yo la quise incluir porque Manuel Ortiz de Zárate, que es un pintor nativo de Italia, pero chileno, fue el gran amigo de Modigliani. Nacido en Italia, como digo, fue quien animó a Modigliani a que se fueran a vivir y vivieran la aventura de París. Vean ustedes que no es en absoluto ajeno este cuadro de Manuel Ortiz de Zárate, que está en la Universidad de Concepción, en Concepción, Chile, de el trazado de las cariátides de Modigliani, con el brazo en arco superior. Diego Rivera también usó los brazos en alto para resaltar el pecho y la figura de esta modelo. Zárraga, un poco más recatado en su trato de la figura femenina, también lo usó. Aquí Modigliani totalmente desplegado en uno de estos desnudos que causaron enorme escándalo en su única exposición individual que hizo en París y que obligaron a la galerista a que retirara del aparador el desnudo. Y aquí un desnudo también con el brazo en arco superior del mexicano Benjamín Coria. Aquí abro un paréntesis para recomendarle a todo el público que vea la conferencia que el maestro Luis Ríos Caso dio en esta serie de conferencias que estamos haciendo con motivo de la exposición sobre este pintor nativo de Orizaba, Veracruz, y que fue gran amigo de Modigliani, compartió también estudio con Modigliani. Él nos da muchísima información nueva e importante sobre este pintor que esperemos ahora pase a formar parte del canon de la pintura mexicana. Bien, hablando de tipologías, detengámonos un momento en las máscaras africanas. Las máscaras de tipo Fang, que pertenecen a esta etnia Fang, que se distribuye en los territorios de Guinea Ecuatorial, Camerún y Gabón, muestra un origen tipológico de los retratos de Modigliani. Frente abombada, grandes arcos superciliares, ojos pequeños en almendra, nariz muy larga, boca pequeña y de algún modo un esquema geométrico triangular invertido. Esto no quiere decir que Modigliani imitara, sino que más bien abstraía de las máscaras Fang primero su escultura y luego su pintura.
Modigliani no solo hizo rostros largos. En este caso, hay un rostro redondeado, pero que también puede relacionarse con las máscaras africanas, las máscaras lupa, que serían semejantes a las del retrato de Berthe Critoser que ya revisamos. Pero en Diego Rivera, el uso de la máscara Fang se vuelve un poco más complejo. Vean ustedes, aquí está una máscara de fondo, o se trasluce una máscara, ¿sí? Con una frente abombada, pero aquí es la cabeza de una botella, con una boca, con una oreja y la geometría de, ya no de un triángulo invertido, sino más bien un trapecio invertido. Y lo notable, la audacia de Diego es llevar la máscara a una naturaleza muerta, ya no a un rostro. Este es un cuadro de 1914, precisamente el año en que estaba en contacto con Modigliani en su propio estudio. Pero Diego llevó también a los retratos las máscaras Fang. Aquí otra vez vemos un trapecio invertido, una nariz larga, una boca breve, pero Diego ya inventa más en la conformación de los ojos y pone un elemento que podríamos confundir con una oreja bastante desprendido de ese rostro. Este es un estudio previo de un famoso cuadro, que es el del fusilero marino, que está en la exposición, acompañado por este boceto. Vean una máscara Fang de tipo artesanal, con las mismas características, ¿no? Totalmente triangular, con la que es un retrato de Jesús de Acevedo, llamado El Arquitecto. Vean ustedes cómo en el centro hay precisamente ese trapecio invertido. Y cómo compone Diego a partir del trapecio, ya muy inventivamente, los ojos, la nariz, la boca, el cabello, la oreja de nuevo desprendida, ahora como si fuera un magnetófono, no un magnetófono, sino un cucurucho, ¿verdad? Se desprende y tiene una vida auditiva propia. Bien, nos acercamos ya al final de la conferencia, y esta parte la he denominado el atribulado, porque cuando uno ve las fotos de Modigliani, en general ve a un tipo de muy buena presencia, de mucha compostura, un tipo muy atractivo efectivamente, como dice Carlos Mérida, un hombre generoso y con una catadura generosa. Pero Modigliani era un hombre melancólico, que sufría mucho la mortificación. El año anterior a su muerte, él muere a principios de 1920, en enero, hizo un autorretrato. En este autorretrato vemos una cara larga que no es común en la imagen que tenemos de Modigliani, que es básicamente fotográfica, donde vemos una cara más bien llena, redonda. Pero aquí está en sus últimos meses, probablemente ya muy enfermo, y se autorretrata con cara larga, con los ojos muy cerrados. Vemos que en la mano, apenas se alcanza a ver, tiene unos pinceles y junto tiene una paleta de pintor colorida. De nuevo, una paleta de pintor como la que está en el cuadro de Zárraga de la poetisa y que
simboliza siempre a un pintor. Bien, existe un cuadro de Zárraga no menos enigmático, para gusto del maestro mexicano, que se llama El pan y el agua, de 1912. Cuando le mostramos a Restellini, a Marc Restellini, este cuadro, dijo, es Modigliani. Ángel Zárraga lo habría pintado también con la cara larga. El primero que sugirió que el protagonista de este cuadro podía ser Amedeo Modigliani fue el doctor Fausto Ramírez del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, en una nota a pie de página donde comentaba también la posibilidad de que el San Sebastián fuera Modigliani. Cosa a investigar. Pues bien, yo me doy a la tarea de interpretar este cuadro para favorecer la hipótesis de que se trata de Modigliani. Tenemos aquí a un pintor frente a su lienzo trabajando, al cual se acercan dos figuras femeninas que le ofrecen agua y pan. Es decir, le ofrecen los medios más elementales de sustento. Pero él parece más ocupado en su lienzo y no tanto en proveerse de vituallas. El título podría provenir de una expresión francesa, que es una expresión católica que expresa mortificación. Être au pain et à l'eau, estar a pan y agua. ¿Sí? Alguien que está muy mortificado está a pan y agua. De ahí habría sacado Zárraga el título de su cuadro. Hay otros elementos que tenemos que tomar en cuenta, no solo el que se niega a recibir el pan y el agua, sino que sobre la mesa hay alimento y al fondo de esa terraza se ve un paisaje. Pues bien, para reforzar la idea de que se trata de Modigliani, es importante subrayar que durante toda su vida Modigliani se negó a pintar naturalezas muertas, como la que está en la mesa, y paisajes, como el que está al fondo. La razón que daba es que eran géneros para pintores mercachifles, para pintores que querían vender. Él tenía una ética muy peculiar, o sea que jamás él pintaría para ganar dinero. Sin embargo, se veía obligado a comerciar sus dibujos en los cafés a cambio de una copa o de una cena. Vemos que Modigliani no se ocupa mucho del agua y el pan, ni tampoco del paisaje y la naturaleza muerta. Y tiene una cara contrita. Sería un pintor mortificado, que está a pan y agua. Este es, ya para terminar, un autorretrato de Modigliani que aparece en el libro de Georges Michel. Este también debe ser un retrato tardío. Ya en los últimos años de su vida, o en el último año realmente, en 1919, Modigliani pintó algunos paisajes. Pero el hecho de que se negaba a pintar paisajes incluso fue documentado por Ramón Gómez de la Serna, quien en su libro Ismos habla de que estando una noche cenando con Modigliani y con Diego Rivera en presencia de Picasso, Ramón fue testigo de una discusión aparentemente bizantina entre Diego Rivera y Modigliani. Modigliani gritaba: el paisaje no existe. Y Diego, que era un gran paisajista, decía: claro, el paisaje sí existe,
Pues no, el paisaje no existe, decía Modigliani. Y dice Ramón, Picasso los veía discutir como un hombre que está en un andén esperando un tren. No es una discusión irracional, tiene que ver con la idea de Modigliani de que el paisaje era un género de mercachifles. Bien, aquí es un Modigliani ya muy maduro, muy enfermo, y que ya pinta algunos paisajes que pudo colocar en venta. Bien, por último, de Benjamín Coria, este desconocido pintor mexicano, existe la fotografía de este dibujo al carbón, aparentemente es un dibujo al carbón, probablemente tiene alguna técnica mixta. Este retrato es simplemente un retrato de hombre sin fecha. Se halla la fotografía en la Biblioteca de las Artes, en el Centro Nacional de las Artes. La pregunta es, ¿reconocemos al personaje? ¿Lo hemos visto? Coria lo dibujó para el encuentro en el futuro de alguien que reconociera a su amigo italiano. Con esta pregunta los dejo. No me voy porque espero sus comentarios y preguntas. Pero aquí termina esta conferencia. Muchas gracias. Gobierno de México. Una disculpa, tenía desactivado el micrófono. Te agradecía, Jaime, por tu brillante exposición. Realmente la disfruté mucho. Estoy segurísimo que el público también ya ha estado revisando algunos comentarios. Fue una exposición muy nutritiva, o sea, realmente llena de detalles, de anécdotas. Solo quisiera hacer algunos comentarios, digamos, para cerrar. La exposición de Jaime, pues no solo señaló los vínculos entre Modigliani y sus amigos mexicanos, sino también la llamada transmisión plástica, que es un término que utiliza Jaime, que me parece muy atinado, que se expresó a través de distintas tipologías, ¿no? Esto es bastante evidente, como Jaime lo mencionó, no solo en las máscaras fan, que está presente en los ejercicios de estos artistas mexicanos como Diego Rivera, que incursionaron en el cubismo, sino en el mismo Modigliani, pero también las referencias a la antigüedad clásica, ¿no? En el caso de Modigliani, pues es más evidente quizá como estas referencias etruscas, ¿no? De la cultura italiana a la que él pertenecía. Entre otros aspectos, me pareció que la conferencia de Jaime compartió muchísima información que nos permite comprender muchísimo mejor las relaciones artísticas y afectivas que existieron entre estos personajes. Digo, esto es importante de señalar, ¿no? O sea, más allá del vínculo pictórico, esta relación afectiva, ¿no? Que se dio entre estos artistas que vivían en París en las primeras décadas del siglo XX y que compartían, pues no solo el taller, ¿no? Sino prácticamente la vida.
Les quiero adelantar un poquito que Jaime escribe en el texto curatorial, como lo mencionaba al principio de la exposición, y recupera algunos nombres pocos conocidos en la actualidad, ¿no? Yo los invito a que lean este texto porque se encontrarán con referencias importantes de las figuras de Benjamín Coria y Saltos Balmori, que generalmente pasan desapercibidas cuando se habla de la participación mexicana en la vanguardia europea, pero son figuras igual de importantes, ¿no? Y con muchísimo que contarnos, que decirnos, ¿no? Del periodo. Otro aspecto que llama mucho la atención es la relación de Modigliani con Ángel Zárraga a partir de del supuesto de que el artista italiano pudo ser modelo de este famoso cuadro de Ángel Zárraga, el Exvoto Martirio de San Sebastián, que aunque no ha sido confirmado aún, me parece a mí muy interesante el parecido que hay entre las fotografías de Modigliani y que se conservan, que conocemos, y el rostro de este San Sebastián de Zárraga, ¿no? Ahí sí lo dejamos como a la interpretación del público, ¿no? Con estas referencias que Jaime nos comparte en el texto curatorial, pero es realmente muy interesante, ¿no? Ver que son muy parecidos. De igual manera, algo que me parece muy relevante de la exposición de Jaime es que destaca en la cuarta sección que él nombró como el arco superior, la dimensión erótica de la obra de Modigliani y de estos artistas de la generación que hacen de los cuerpos masculinos y principalmente femeninos objetos de deseo, ¿no? Creo que esto es muy evidente en el núcleo de la exposición dedicada al desnudo, ¿no? Donde vemos una presencia tremenda de desnudos femeninos, pero también vemos que en este género están participando las mujeres, ¿no? Esta dimensión es evidente en los desnudos que el mismo Modigliani realizó y que resultaron sumamente transgresores en su época por mostrar cierta, digamos, naturalidad, ¿no? de las retratadas. El caso de la exposición, la primera exposición de Modigliani, creo que es bastante ilustrativo en este sentido, ¿no? Como en esa época todavía había muchísima moralidad que juzgaba, ¿no? Como este tipo de obras, digamos, más naturales, ¿no? Quiero pasar rápidamente a la ronda de preguntas y comentarios que el público ha compartido a través de las redes sociales. Parece que no tenemos preguntas, solamente felicitaciones. Jaime, muchísima gente ha escrito al respecto para felicitarte por tu brillante exposición. Hay una participación. Si podrías, Jaime, mencionar una vez más dónde se encuentra la segunda versión del cuadro de Ángel Zárraga, del Exvoto a San Sebastián. Sería la primera. Sí. La segunda, mira, la primera está en el Munal. La segunda versión, yo no sé dónde se halla. Yo la extraje de un libro que publicó Américo Arte Editores, donde aparece la fotografía. Pero yo no sé si es un cuadro que está en colección particular. En ese libro no hay lista de obra, desgraciadamente. Entonces no se sabe, al menos consultando ese libro, no se va a saber en dónde se halla. Qué terrible. ¿Me repites el nombre del libro, Jaime? Sí, se llama Ángel Zárraga y el editor es Américo Arte Editores. Muy bien. No, pues es una pena que esté extraviado el cuadro, pero es muy interesante lo que comentabas de como afeminamiento de la postura, que es bastante evidente. Me pareció muy interesante. Voy a hacer un comentario al respecto. La cartela que pone en la esquina inferior derecha, en ambos cuadros, en ambos mártires, son cartelas diferentes.
Y en ese segundo cuadro, el que no sabemos dónde está, pero eso no quiere decir que esté extraviado, ¿eh? Quizás en el MUNAL puedan saber dónde se halla ese cuadro. Pero en esa cartela, Zárraga dice que pide una disculpa al Señor, o sea, a Dios, por este cuadro penoso. Penoso puede leerse como un cuadro que fue muy laborioso de hacer o un cuadro que le da vergüenza. Es algo bien peculiar. Eso no lo dice el primer San Sebastián. Entonces, como que hay una pena probablemente por un deseo homosexual. Interesante. Claro. Bueno, pues será cosa de investigar, ¿no? A quien le interese más. Por conocer, sí. Claro, hay muchísimo más todavía. Jaime, pues en general tenemos muchísimas felicitaciones, tenemos varias preguntas, pero son más relacionadas con los horarios de atención y de venta de catálogo que mencionaré ahorita al final cuando ya estemos cerrando la exposición. Pero en general, muchísimos felicitaciones del público. Si alguien tiene algún comentario, creo que es momento de hacerlo. Si no, pues voy a tener que pasar ya a la parte final de la conferencia. Bueno, parece que no. Bueno, Jaime, pues quiero agradecerte a nombre de todo el equipo del Museo del Palacio de Bellas Artes por tu conferencia y también por tu invaluable apoyo en la realización de este proyecto. De igual manera, quiero agradecer a todo el público asistente a esta sesión. Ay, perdón, antes de partir, justo acaba de entrar una pregunta, Jaime, antes de despedirnos, digo nada más para que el público no se quede con la duda, sería la última. ¿Por qué se retrata a Modigliani de manera feminizada reiteradamente? Bueno, esta es una observación de uno de nuestros televidentes. Pregunta, ¿era homosexual? No había leído al respecto. Y bueno, esto es lo que pregunta, ¿no? Que desde su punto de vista, ¿por qué se retrata a Modigliani de manera feminizada? Bueno, sí. Es en el San Sebastián donde aparece feminizado, sobre todo en la segunda versión. Quiero recordar el testimonio de Carlos Mérida sobre Modigliani, que toca el tema. A ver si lo encuentro aquí. Aquí está. Dice Carlos Mérida: bello hombre, dadivoso, generoso, daba todo lo que tenía, resplandeciente, atractivo, tanto con sus amigos como con las mujeres. Es decir, era un hombre atractivo para los hombres. ¿Sí? Yo no sé si Modigliani fue homosexual o no, o si tuvo experiencias homosexuales. Pero el hecho es que, según Mérida, era un hombre atractivo para sus amigos y para las mujeres. Y yo creo que eso está en el borde mismo de la representación afeminada. Claro. Sí, estos testimonios a mí me parecen muy curiosos. Realmente es algo que nunca vamos a saber, ¿no? A menos que encontremos como el documento que se está buscando. Pero es muy interesante ver cómo muchos testimonios de la época coinciden en esto, ¿no? De que definitivamente era un hombre muy guapo, tanto para hombres como mujeres, ¿no? Que digo, esto a nuestros ojos actuales puede ser bastante común, ¿no? Digo, cada vez hay menos prejuicios, ¿no? En señalar a un hombre, desde un hombre que es bello. Pero quizá en esa época no le era tanto, ¿no? Digo, es cosa de adentrarse al contexto y entender mejor estos testimonios, ¿no? Jaime, tenemos un par de preguntas más. Muchísimas gracias al público que se animó a preguntar. Preguntan, además de los artistas de la exposición, ¿cuáles otros se vieron influenciados por Modigliani? Mira, nos centramos exclusivamente en artistas que tuvieron un trato con él, artistas mexicanos que tuvieron un trato con él. No hablaría yo de influencias,
sino de compartir ideas, discutir, porque discutían, como el caso de Diego Rivera. Y ya, si después hubo en la trascendencia, en la pintura mexicana o en otras pinturas, gente que se dejó influir o se hizo influir por la pintura de Modigliani, no fue ya tema de nuestra exposición, ¿sí? Lo que sí yo puedo decir es que Modigliani es de esos artistas que no les llamaría originales, pero sí les llamaría únicos. Es decir, cuando tú ves un Modigliani, sabes que es un Modigliani, a grado tal que es uno de los artistas, yo no diría más imitados, sino más falsificados del mundo. Las falsificaciones de Modigliani son a pasto, incluso ha habido escándalos recientes de exposiciones en museos importantes donde se han presentado falsificaciones de Modigliani. Es más que un pintor imitado, un pintor falsificado. Bueno, eso de la falsificación de obras de arte es terrible, ¿no? Y un mal que arrastramos en estos tiempos con todo el fenómeno que se ha vuelto el arte. Pero es importante la observación que haces, ¿no? Que justo los artistas que estamos mostrando en la exposición de Modigliani tuvieron una relación cercana con él, ¿no? Esto es como muy importante. No hablamos mucho de la figura de Santos Balmori, pero es también una de las figuras que se ha relacionado con el artista y que también, lamentablemente, es poco conocida en la actualidad, ¿no? Entonces también sería un nombre, por si les interesa, que podrían explorar más. Quiero subrayar la presencia de un desnudo excelente de Santos Balmori, realizado en París en 1920. No veo influencia de Modigliani en él, pero sí existe el testimonio de Santos Balmori de que conoció a Modigliani. No dice en qué términos, no dice si lo trató, simplemente dice que lo conoció. Claro. Tenemos una última pregunta. Jaime preguntan por qué Modigliani tomó como referencia a las máscaras africanas. ¿Llega a ser esta una característica de su obra? Bueno, mira, Diego y Modigliani no fueron los únicos que se entusiasmaron por las máscaras africanas, como sabemos bien. Estas máscaras, las Fang específicamente, llegaban a Francia junto con exportaciones de bienes para la industria que se extraían de África. Y a la ribera de París llegaban en las cajas de caucho que se usaba, por ejemplo, para hacer llantas de automóviles. Llegaban bienes de todo tipo, orfebrería, cerámica, desde luego tallas en madera, máscaras, esculturas en bronce de África. Las máscaras Fang llegaron así a París. Y bueno, hay que subrayar que Francia era un país colonial y que tenía interés por hacerse de los objetos de las culturas de las diferentes etnias africanas, y tenía ya en esa época un museo dedicado a arte de sus colonias, específicamente en África y en Polinesia, pero también tenía piezas de arte amerindio, tenía piezas mexicanas. Sí, hay que recordar que arqueólogos franceses se llevaron piezas, sobre todo mayas. Bien, esto se reunió en el Museo Etnográfico del Trocadero, que estaba justo enfrente de la Torre Eiffel, donde ahora está el Museo del Hombre. Este museo es el antecedente del Museo del Hombre y del Museo de Quai Branly, donde se juntan todas las colecciones etnográficas. Bien, a estos museos, al de Trocadero, asistían los jóvenes pintores. Picasso
fue un coleccionista de máscaras africanas. El que primero resaltó a las máscaras funk fue André Derain, que está también representado en la exposición, entre otros con un gran cuadro, el cuadro más grande, donde hay presencia de máscaras. Y bueno, Modigliani y Diego se prendieron con el tema, y Modigliani realmente se prendió con el tema de la estilización maravillosa de las máscaras funk. Claro. Jaime, tenemos una pregunta más. Esta sería la última. Nos preguntan acerca de tu recomendación al momento de apreciar los cuadros de Modigliani. Es decir, ¿qué debe poner atención la gente cuando vaya a la exposición y vea las obras? Es que es una linda pregunta. Modigliani, en palabras de un crítico y novelista francés, André Salmon, que fue su amigo, es un pintor de la purificación. El hecho de que use la máscara como modelo para hacer sus retratos de gente que conoció, que trató y con quien se vinculó, en muchos casos se vinculó sentimentalmente o emocionalmente, ¿sí? No lo llevó a un naturalismo, a representar la cara tal como era, sino a acercarse a la persona a través de una simplificación de sus rasgos, muy estilizada. Y Andrés Salmón a eso le llama purificación. Esa purificación es de carácter espiritual. ¿Por qué? Porque Modigliani era un judío sefardita que tenía una formación teológica y una formación espiritual muy grande. Y eso lo muestra en algunos de sus retratos. Pero el carácter vibratorio de presencia de una persona, ¿sí? Eso es lo que Salmón llama la purificación. Y es lo que van a encontrar. Busquen esa purificación al ver los retratos de Modigliani. Bueno, Jaime, pues excelente recomendación. Creo que con esta última respuesta cerramos la ronda y ahora sí me voy directo a la despedida. Agradecerte de nuevo, Jaime, a nombre de todo el equipo del museo por tu conferencia. Realmente la disfruté muchísimo, tanto la conferencia como el texto no se los pueden perder, ¿no? Mucho menos la exposición. Me encantó esta idea de correspondencias que planteaste al final. Me quedo como con muchas dudas, ¿no? Porque realmente es muy interesante el análisis que hiciste de la obra del pan y el agua. Realmente yo no conocí esa pieza, pero ahora con todas estas claves de lectura que nos proporcionaste, podemos apreciarla mejor y sobre todo cuestionarnos más, ¿no? Acerca de esta relación que, digo, lamentablemente a veces las fuentes no nos permiten aventurarnos a otras interpretaciones, pero digo, al ponernos a analizar las obras, pues nos llevamos muchísimas sorpresas, ¿no? Como estas coincidencias bastante interesantes. Bueno, también quiero agradecer a todo nuestro público asistente por haberse tomado el tiempo de asistir a esta conferencia y, bueno, también invitarlos a la próxima Noche de Museos que se celebrará exactamente en un mes, el 25 de noviembre. En esta sesión, Silvia Navarrete explorará el tema de la pintura al aire libre, tanto en México como en Francia, también un tema bastante relevante. Y de nuevo, invitarlos a la exposición, no se la pierdan mientras el semáforo epidemiológico lo permita. La exposición estará abierta hasta diciembre. Nuestro horario de atención es de martes a domingo de 11 de la mañana a 17 horas a las 5 de la tarde. Preparen su visita, consulten nuestro protocolo sanitario en nuestra página web, pueden meterse a la página del museo, a nuestras redes sociales, y ahí encontrarán información al respecto, ¿no? Digamos, en términos generales, recomendaciones de visita, cuando entran al museo tienen que pasar por un protocolo sanitario, el acceso solamente se permite con cubrebocas, es decir, si no llevan cubrebocas, no pueden pasar. Y los cobros se están realizando solo en efectivo, ¿no? Esto es información que pueden considerar al momento de preparar su visita.
Y bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias a todos de nuevo. Muy buenas noches y hasta luego. Yo, Suriel. Adiós, Jaime.